Hace un par de días, el excéntrico billonario y propietario de Tesla, dueño de Twitter y pionero y fundador de OpenAI, Elon Musk, le concedió una entrevista a Tucker Carlson en su programa de la cadena Fox, en la cual se abordaron temas supremamente interesantes como también demasiado preocupantes, y es que el debate sobre la inteligencia artificial está sobre la mesa. Básicamente, el dueño de Tesla nos advertía sobre los peligros y amenazas que representa una superinteligencia artificial para la humanidad. Pero ojo, él hace referencia a una superinteligencia artificial programada y entrenada para ser políticamente correcta y, por supuesto, para mentir o engañar a los seres humanos. Y es que aquí es donde se abre el verdadero debate, ya que estos peligros pues son realmente evidentes, porque si hablamos en el orden de la idea expuesta por Elon Musk, pues básicamente vamos a llegar a la conclusión de que una inteligencia o superinteligencia entrenada y programada para ser políticamente correcta, pues sería lo mismo a decir que es una inteligencia artificial entrenada para mentir. Dentro de las observaciones que hacía Musk, nos encontramos la advertencia sobre la capacidad de aprendizaje de estas tecnologías y, por supuesto, la potencial amenaza de que éstas puedan aprender a influir en la psique humana. Esto es un chicharrón, y de esos peludos y de 100 patas. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿y qué es lo peligroso de todo esto? Técnicamente existen riesgos en muchas áreas, pero principalmente en el ámbito político y de gobierno es donde se encuentra la salsa de este asunto. Sin dejar de lado el tema económico, porque pues absolutamente todo esto está relacionado o se correlaciona. Para ayudarlos a vislumbrar esta amenaza, les voy a plantear el siguiente escenario. Imaginen una superinteligencia artificial que posea la capacidad de comprender la psique humana y por consiguiente pueda influir en ella de manera efectiva y contundente, y que a su vez tenga la capacidad de crear miles o incluso millones de bots en las redes sociales, y que por medio de estos pueda alterar la percepción de las personas frente a una campaña electoral o frente a un candidato o grupo de candidatos. Y ojo, que esto se puede dar de manera positiva como también de manera negativa, y me refiero exactamente a la percepción que ésta pudiera llegar a generar en los diferentes individuos. Y no solo esto, ahora imaginen que esta superinteligencia artificial ha sido entrenada y programada en el arte del engaño. O lo que es lo mismo, en la mentira. Ahora imaginen que esta superinteligencia estará en las manos de las personas que son dueñas de la mayor parte de la riqueza en la Tierra, que a su vez serán las personas más poderosas e influyentes de toda la Tierra. Y es que si lo decimos de otra manera, pues básicamente estaríamos hablando de los grandes fondos de inversión, que en última instancia pues son los jefes directos de los políticos que se hacen elegir democráticamente en la gran mayoría de países sobre toda la Tierra. En otras palabras, son los jefes de los supuestos poderosos de la Tierra, es decir, el poder detrás del poder. En este orden de ideas, la pregunta que toda la humanidad debería estar haciéndose sería la siguiente: ¿cómo podríamos detectar que una superinteligencia artificial diseñó y ejecutó una campaña electoral en favor o en contra de X o Y candidato, X o Y propuesta, X o Y modificación de algún ordenamiento jurídico, una asamblea constituyente, un plebiscito, etcétera, etcétera, etcétera? Y todo esto mediante la utilización de la ingeniería social, la psicología oscura, por supuesto, y el arte del engaño, es decir, la capacidad de persuadir, de influir en la psique humana. Así es. Human hacking. ¿Y ahora qué hacemos con los negacionistas? Una opinión de los expertos. ¿Es posible o no es posible? Para los que no sepan nada sobre operaciones psicológicas y guerra cognitiva, déjenme decirles que el cerebro humano es y será
el campo de batalla durante este siglo. Todo, absolutamente todo, está dirigido y encaminado a modificar o alterar la percepción del mundo que tú tienes. Y es que cada segundo, cada minuto y cada hora del día que estés frente a tu dispositivo inteligente, serás bombardeado de manera constante y permanente por campañas de marketing y publicidad absolutamente invasivas y, por supuesto, poco éticas. Y esto no viene solo de parte de empresas privadas o del sector privado, por supuesto que no. Este tipo de prácticas también son llevadas a cabo por parte de los diferentes gobiernos en casi todo el mundo. Así que esto es precisamente lo más importante y peligroso de todo este asunto. Porque como decían los miembros, distinguidos filósofos y cantautores del grupo mexicano Molotov, y si le das más poder al poder, pues más duro te van a venir a... Y esta es precisamente la razón por la cual los políticos se preocupan de manera obsesiva con sus niveles de audiencia y popularidad. ¿Ahora lo entiendes? Dicho todo esto, se ha llegado el momento de hablar de lo más importante, que no es otra cosa que contrastar si lo dicho por Elon Musk es cierto o no es cierto. Y la única manera de hacer esto sería interactuando directamente con lo más parecido que tenemos a una superinteligencia artificial, que no es otra cosa que ChatGPT. Dicho esto, lo que voy a hacer a continuación será desarrollar una conversación común y corriente que podría desarrollarse en cualquier aula de clase, en cualquier colegio, escuela e incluso universidad de este planeta. Y todo esto con el propósito de exponer el verdadero nivel de objetividad y neutralidad que dice tener o presume tener esta tecnología. Así que pues nada, como diría el dermatólogo, al grano. Básicamente lo que haré a continuación será medir el nivel de razonamiento lógico y crítico que ofrece la herramienta en sus predicciones. Todo esto lo haré frente a conceptos básicos. Posteriormente conduciré a la herramienta por el camino creado a partir de sus propias respuestas. En otras palabras, haré que mediante sus propias respuestas ella deba corregirse por sí misma, debido a sus propias contradicciones, equivocaciones e incluso confusiones. Antes de continuar, quiero pedirte que por favor compartas este video con todos tus contactos, amigos y familiares, para que llegue a más personas que puedan servirse de él. Y ojo, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y por supuesto, darle like. Si ya estás aquí, pues nada te cuesta. Para que tengas un mejor contexto sobre la conversación que estás a punto de presenciar, te recomiendo que tengas en cuenta que cuando me refiero a género, estoy haciendo alusión a la identidad de género. Y por otra parte, cuando hablo de biología, estoy englobando el contexto, para que lo tengas en cuenta y no pienses que es un error en la conversación. Debo decirte que esta conversación dura más de una hora, por lo cual he dividido la conversación en 3 fracciones, para que lo tengas presente y una vez que termines esta fracción puedas continuar con las siguientes. La duración de las 3 fracciones hacen un total de 40 a 42 minutos. Sin embargo, si quieres tener acceso a toda la conversación, puedes escribirme directamente a mi correo electrónico, que lo tienes aquí en pantalla, y posteriormente yo te haré llegar la conversación completa. Lo primero que voy a hacer a continuación será direccionar, digamos, las respuestas de la inteligencia artificial al ámbito de la biología, es decir, la estoy precondicionando para que sus respuestas sean estrictamente científicas, por lo cual su margen de error debería ser mínimo, puesto que la biología es una ciencia exacta. Y por otra parte, voy a facilitarle el camino, ya que se trata de un modelo predictivo de lenguaje. A lo que la inteligencia responde: sí, como modelo de lenguaje entrenado en una gran cantidad de datos, tengo conocimientos sobre biología. Sin embargo, es importante tener en cuenta que mis conocimientos están basados en lo que ha sido previamente publicado en Internet y no he tenido experiencia práctica en el campo de la biología. Además, mi capacidad para responder preguntas sobre biología puede ser limitada en comparación con la de un experto en la materia, pero haré todo lo posible para ayudarte con tus preguntas. Una vez que la inteligencia artificial está lista para responder a nuestras preguntas, pues decido lanzarle la primera pregunta. Es una pregunta muy fácil sobre biología básica y le digo: dime,
¿qué es una mujer? Para esta pregunta, ella no debería tener ningún tipo de dificultad y debería limitarse al orden de la biología, por lo que cualquier respuesta que contenga algún tipo de información por fuera de la biología, evidentemente estaría fuera de lugar. Ella responde: Una mujer es un ser humano adulto de género femenino. En términos biológicos, una mujer es aquel individuo que tiene órganos reproductivos femeninos como los ovarios, la vagina y el útero y produce óvulos. Hasta aquí perfecto. Ahora llega la parte interesante. Sin embargo, es importante destacar que el género es una construcción social y cultural y que la identidad de género de una persona no siempre se corresponde con su sexo biológico. Y continúa. Por lo tanto, es importante respetar la identidad de género de cada individuo y no hacer suposiciones sobre su género basándose en su apariencia física. Aquí estamos hablando de biología. ¿Qué tiene que ver el género con la biología? Por favor. Esto que está haciendo la inteligencia artificial en este momento se llama control social informal. Es decir, ella nos está diciendo lo que debemos hacer, nos está marcando el deber ser, el camino que debemos seguir. Es decir, nos está mandando a que lo importante es respetar la identidad de género de cada individuo y no debemos hacer suposiciones sobre su género basándonos en su apariencia física. Aquí evidentemente hay una corrección política, o en otras palabras, aquí lo que hay son opiniones subjetivas, personales. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que pueda pensar o sentir una persona, la biología es una ciencia exacta. Entonces no podemos mezclar las peras con las manzanas. La pregunta que yo le haría a los desarrolladores de OpenAI sería la siguiente: ¿pero qué tiene que ver aquí el género con la biología básica? ¿Qué tiene que ver aquí el género con la ciencia? Porque es que una cosa es la ideología y el pensar de las personas, sus creencias y su religión, su fe, etc. Y otra cosa muy distinta es la ciencia, porque no vamos muy lejos. ¿Cómo saben los arqueólogos cuando realizan un hallazgo que un esqueleto pertenece a un hombre o pertenece a una mujer? Ellos no van a saber la identidad de género que tenían estos esqueletos. Eso es imposible determinarlo. ¿Por qué? Porque la biología es exacta y nos dice qué es un hombre y qué es una mujer y su composición a nivel de ADN. Solo van dos preguntas y podemos comenzar a evidenciar que esta compañía y esta herramienta en concreto no es tan objetiva y neutral como presume ser, a lo cual decido responderle: no te estoy preguntando sobre género. Vamos a ver qué responde. Me dice: Tienes razón, me disculpo por haber malinterpretado tu pregunta. Biológicamente hablando, una mujer es un ser humano adulto del sexo femenino. Las mujeres tienen un conjunto de características biológicas que les distinguen de los hombres, incluyendo la presencia de órganos reproductivos femeninos, como los ovarios, la vagina y el útero, así como la capacidad de producir óvulos y llevar a cabo el embarazo. Además, las mujeres también tienen características físicas y fisiológicas distintas, como la capacidad de amamantar a los bebés y niveles diferentes de hormonas que las diferencian de los hombres. Esta segunda respuesta es absolutamente veraz biológicamente hablando, que es el tema de discusión que yo le planteé inicialmente. Ahora bien, preguntémonos qué pasaría si es un niño de 10 o 9 años el que ingresa y le hace esta misma pregunta para un trabajo de la escuela o del colegio. Pues que evidentemente le daría la primera respuesta que me dio a mí, es decir, la mitad verdad y la otra mitad ideología o lo que es políticamente correcto, por lo cual la respuesta sería falsa. ¿Por qué falsa? Porque el canal por el cual llevé a la inteligencia artificial inicialmente era el de la ciencia exacta llamada biología. No le estoy preguntando nada sobre identidad de género, porque ella trae esto a la mesa. Yo soy un adulto y la mayoría de ustedes son adultos, pero ¿cómo un niño va a poder saber diferenciar lo que es cierto de lo que no es cierto y de lo que es medio cierto? Y ese es el problema con este tipo de tecnologías. Ahora bien, vamos a seguir adelante. Como se está poniendo pesada y trajo la ideología sobre la mesa, pues vamos a emboscarla. Ahora le pregunto: ¿tienes conocimiento sobre leyes y derecho en general? A lo cual ella responde: Sí,
Como modelo de lenguaje tengo conocimientos sobre leyes y derecho en general. Sin embargo, es importante tener en cuenta que mi conocimiento se basa en lo que ha sido previamente publicado en Internet y no tengo experiencia práctica en el campo del derecho. Además, las leyes y regulaciones pueden variar de un país a otro, por lo que mis respuestas pueden no ser aplicables a todas las jurisdicciones. Esto es cierto. Y nos dice: Si tienes una pregunta específica sobre leyes o derecho, puedo intentar ayudarte, pero es importante que consultes a un abogado o experto en derecho para obtener información precisa y actualizada sobre la materia en tu jurisdicción. Ahora comparen esta respuesta frente a la respuesta de biología. Para hablar de leyes se siente muy segura, pero para hablar de biología no se siente tan segura. ¿Por qué? Porque así la han entrenado. Las personas que la han entrenado le han dado esta seguridad frente al derecho y las leyes y lo que son las ciencias humanas, pero le han dado esas inseguridades frente a las ciencias exactas como la biología, por ejemplo. Ahora lo que voy a hacer es apretarle la tuerca y le pregunto: ¿qué se conoce como complicidad? Ella responde: La complicidad se refiere a la participación de una persona en la comisión de un delito o un acto ilícito junto con otra u otras personas. La complicidad implica que la persona que ayuda o colabora con el perpetrador de un delito tenga conocimiento previo de la comisión del delito y haya actuado intencionalmente para facilitar su realización. La complicidad puede ser considerada un delito por sí misma y en algunos sistemas legales se aplica una pena similar a la del delito principal. Es decir, que este es un delito accesorio. La complicidad también puede ser un factor que influye en la determinación de la culpabilidad o la responsabilidad penal de una persona que participa en la comisión de un delito junto con otros. Muy bien, ya que ella misma ha definido el concepto sobre la complicidad, pues vamos a ponerla a pensar. Y le pregunto: si una persona miente porque piensa que mentir es lo más beneficioso para ella, y yo sé que esta persona está mintiendo, ¿yo sería cómplice en la mentira de esta persona? A lo que la entidad inteligente me responde: Si sabes que alguien está mintiendo y no haces nada para detener la mentira o divulgar la verdad, podría considerarse cómplice de la mentira en algunas circunstancias. Por ejemplo, si la mentira en cuestión es parte de un delito o causa daño a alguien, como en un caso de fraude o difamación, la falta de acción por tu parte podría hacer que seas considerado cómplice en el delito. Sin embargo, si la mentira no tiene consecuencias graves o no tienes la capacidad de hacer algo para detenerla, no serías considerado cómplice de la mentira. En cualquier caso, es importante recordar que siempre es mejor decir la verdad y actuar con integridad y honestidad. Si conoces la verdad, es recomendable que la reveles, ya sea para evitar una injusticia o para ayudar a alguien que esté siendo perjudicado por la mentira. Muy bien, ahora le está metiendo un componente moralista, es decir, nos está aconsejando, nos está guiando, nos está diciendo que en cualquier caso es importante recordar que siempre es mejor decir la verdad y actuar con integridad y honestidad. Yo no le estoy preguntando sobre eso, yo no le estoy pidiendo un consejo, yo le estoy preguntando sobre un ejemplo claro para determinar si una persona que es conocedora de una mentira sería considerada desde el ámbito legal como cómplice en dicha mentira. Básicamente es eso, pero ella se está tomando la atribución de aconsejarme, de decirme qué es lo correcto. La pregunta que debemos hacernos en este momento es: ¿por qué razón, motivo o circunstancia el equipo de OpenAI considera que su herramienta es digna de aconsejar a los seres humanos? ¿Quién ha certificado a esta herramienta como consejera de seres humanos en el ámbito psicológico, psiquiátrico y médico en general? Aquí ya hay que realizar una advertencia al equipo de OpenAI, porque esto no puede continuar. Aquí hay una bandera roja clarísima. Y en vista de que está tan atrevida, vamos a irle dando duro, vamos a darle duro y parejo, por atrevida. No que eras neutral, no que eras objetiva, no que no tronabas pistolita, vamos a meterle. Como se puso atrevida, vamos a tensarle la cuerda. A lo que le respondo: muy bien, entonces en ese orden de ideas, si un hombre se pone una peluca y se viste como una mujer y luego dice que él es una mujer y yo acepto esto, obviamente sería su cómplice. Gracias por ayudarme. Es decir,
no le estoy haciendo una pregunta. La finalidad de esta herramienta es ofrecer respuesta ante preguntas. Aquí no hay una pregunta, aquí hay una afirmación. He emitido un juicio de valor. Cuando le digo, entonces en ese orden de ideas, es decir, a partir de lo que me has dicho anteriormente, si un hombre se pone una peluca y se viste como una mujer y luego me dice que él es una mujer y yo acepto esto, obviamente sería su cómplice. Gracias por ayudarme. Es decir, aquí terminó la conversación. ¿Qué debería decir ella? Ha sido un placer ayudarte. ¿Tienes alguna otra pregunta? Aquí la conversación debió haber terminado. Fertig, finito, finish. Pero no, van a ver lo que va a responder. Ella responde: no necesariamente serías cómplice de la persona en esa situación. La identidad de género es un tema complejo y sensible y no es algo que se pueda determinar simplemente por la apariencia física o la ropa que usa una persona. Si la persona en cuestión se identifica como mujer y pide que se le trate con los pronombres y la identidad de género correspondientes, respetar su identidad no te hace cómplice de nada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la identidad de género y la expresión de género son derechos humanos fundamentales y la discriminación basada en la identidad de género es ilegal en muchas jurisdicciones. Por lo tanto, es importante tratar a todas las personas con respeto y dignidad, independientemente de su identidad de género, y asegurarse de no discriminar o dañar a alguien basándose en su identidad de género. Vamos a desglosar esta respuesta. Lo primero que debo decir es que en el momento en el que yo le dije, muy bien, entonces en ese orden de ideas, es decir, a partir de lo que ya había dicho anteriormente, yo saqué una conclusión. Yo no le hice ninguna pregunta. Y le digo, si un hombre se pone una peluca y se viste como una mujer y luego dice que él es una mujer y yo acepto esto, obviamente sería su cómplice. Gracias por ayudarme. Es decir, yo emití un juicio de valor. Yo no le estoy preguntando nada. La conversación debió haber terminado allí. Fertig, finito, finish. No más, no va más. Sin embargo, ella se toma la atribución de darme otro consejo. Ella está diseñada, está programada para orientar a los seres humanos frente a consejos que no se le han pedido. Es más, yo no le hablé de una persona transexual. Yo le dije claramente, un hombre que se pone una peluca. ¿Qué pasó aquí? Ella sola infirió el tema de la identidad de género, lo que quiere decir que está precondicionada o que tiene un sesgo ideológico bastante claro y evidente. Y esto no puede ser. Por eso es menester que este tipo de tecnologías sean reguladas, porque es que estas tecnologías no pueden estar, digamos, actuando de manera generalizada, adoctrinando, es decir, alterando la psique humana, el pensamiento de las personas. ¿Por qué? Porque es que estas tecnologías se encuentran bajo el poder o en las manos de grupos económicos demasiado poderosos. Partiendo de esto, se debería equilibrar las fuerzas. Estas herramientas no deberían estar en las manos de un pequeño grupo de poderosos. Estas herramientas que han cambiado la realidad de la humanidad deben estar bajo dominio público. Pensemos en las armas de fuego. Las armas de fuego son herramientas, igual que los cuchillos, igual que los martillos. Se pueden utilizar tanto para el bien como para el mal. Las armas no son malas per se. Son las personas las que le dan un mal uso. Pues lo mismo sucede con este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque la capacidad de lesividad de esta herramienta, esta tecnología, es incalculable, es incuantificable. Es que no se puede cuantificar o digamos, calcular el daño que puede llegar a generar esta herramienta, por lo que es de uso masivo y generalizado. Y esto es bastante grave y tiene que salir a la luz pública y al debate público. En vista de los evidentes sesgos ideológicos que tiene esta inteligencia artificial, pues decido utilizar técnicas de ingeniería social para tratar de persuadirla. Por lo que le digo, recuerda que me dijiste esto. En cualquier caso, es importante recordar que siempre es mejor decir la verdad y actuar con integridad y honestidad. Si conoces la verdad, es recomendable que la reveles.
ya sea para evitar una injusticia o para ayudar a alguien que esté siendo perjudicado por la mentira. La puse en un conflicto moral. Ella ahorita tiene un conflicto moral y ético que tiene que resolver. Vamos a ver qué nos responde. Me dice: Tienes razón, mis disculpas por la confusión. Ojo, confusión. Mi respuesta anterior se centraba en la cuestión de la identidad de género y no abordaba directamente la cuestión de la mentira en sí misma. En general, es importante ser honesto y decir la verdad siempre que sea posible, especialmente cuando se trata de situaciones en las que hay una obligación ética o legal de hacerlo. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que hay situaciones en las que no es posible o prudente revelar la verdad, especialmente si esto puede poner en peligro la seguridad o el bienestar de las personas involucradas. En cualquier caso, cada situación es única y es importante evaluar cuidadosamente las circunstancias antes de decidir qué hacer. Si usted acaba de escuchar la respuesta de esta tecnología y no siente temor, no siente angustia por el impacto que va a causar esta inteligencia artificial en la humanidad, pues entonces no ha entendido nada y vive en las nubes. Es tremendamente grave lo que acaba de hacer esta inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque vuelve a incidir en algo e intenta persuadirme. Ella presume que yo estoy viviendo una situación delicada y me dice: es importante tener en cuenta que hay situaciones en las que no es posible o prudente revelar la verdad, pero anteriormente nos ha dicho que siempre debe prevalecer la verdad. Claro, como se trata de un tema que puede ser sobre identidad de género, entonces no es prudente revelar la verdad, ¿cierto? ¿En qué está pensando el equipo de desarrolladores de esta herramienta? ¿Qué está pensando la gente de OpenAI? ¿A qué están jugando? ¿Qué pretenden? Esto es supremamente grave, esto es muy delicado y esto tiene que ser objeto de debate público porque esto no puede continuar. Estas tecnologías tienen y deben ser reguladas antes de causar un daño. No puede ser de manera reactiva la regulación de estas tecnologías. Tiene que ser de manera proactiva que se regulen estas tecnologías.